radiosago.com. Bien, estamos de regreso ya en este encuentro regional y créame que esta discusión sigue acá detrás de esa pausa comercial. Nuestros panelistas han estado desmenuzando varios aspectos. Vamos a seguir con lo que habíamos dejado pendiente, parte de este financiamiento, cómo en definitiva se va a ir concretando esta mega inversión que también pretende realizarse no solo en este Metrocable, sino ya lo que hemos discutido, proyectos mucho mayores e integrales. Vamos a ir a las redes sociales, por supuesto, usted es protagonista en este momento con la encuesta que ya hemos puesto en Facebook durante toda esta jornada, precisamente para ver cómo la ciudadanía recibe este anuncio presidencial de mejorar, ¿verdad?, el transporte público y a través de un Metrocable. Estoy de acuerdo, creo que soluciona el problema del transporte, es la mayor votación. Fíjese que la ciudadanía está de acuerdo, 44% hasta ahora es el porcentaje donde sí se cree que esta sería una forma de solucionar los problemas que hasta ahora tiene el transporte público. No estoy de acuerdo, debiera existir también otro tipo de proyectos, un 33%, que es la mayor votación. Desconozco el tema o no hay suficiente información disponible del proyecto, 0%, es decir, la mayoría por lo menos conoce algo de lo que se ha hecho, o sea, comunicacionalmente entendemos que por lo menos hay datos que se manejan. Y me genera desconfianza esta y otras promesas que hasta ahora se han entregado para solucionar los problemas del transporte público, es un 22%, que era lo que yo hablaba, un poco esa falta de planificación que también se siente porque en un momento se nos dice una cosa, ¿verdad?, o después se pone otro proyecto y parece la ciudadanía no haber concretado. Hablábamos lo del puerto como ejemplo, qué tipo de puerto queremos, lo mismo parece ocurrir en transporte público. Vamos a Twitter, también parte de los comentarios que nos han hecho llegar hasta la hora de la noche quienes están en sus casas. La actualización aquí está un poco lenta en realidad, pero vamos con... Dice Joaquín Go, favor, escuchemos a los técnicos. Se leen comentarios ridículos, cero conocimiento, son puros opinólogos. Parte, no por supuesto, de nuestro experto acá, se refiere tal vez al Twitter, vamos a seguir leyendo. El Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones no hace completamente nada por los problemas de Pedro Aguirre Cerda. Por lo menos, parte que la ciudadanía está molesta por esta obra que... Claro. Pero no es el Ceremi de Transporte, la verdad es el mismo en este caso. No le creo nada de nada lo que dice el Ceremi de Transporte. Hay problemáticas que no pueden seguir esperando. Este proyecto es una medida populista de este gobierno. Hay gente que también nos decía hace algunos días, ve la ciudadanía que hay que solucionar otros problemas antes que el transporte. Imagínense que todo lo terrible, pero hay gente que preferiría solucionar otros problemas, parte también del reporteo que hacía nuestro equipo de prensa. Richard Daza dice, sin duda, ayudaría a la ciudad, pero a nivel plano no se mejora conexión norte a sur. Lo que dice el señor Acuña es clave. ¿Será contraproducente que Creo pretenda proponer sin la participación de la ciudadanía? Vamos a ir respondiendo algunas cosas en breve. En Medellín viven más de 2 millones de personas, no tiene comparación con Antofagasta. El Metrocable no es un medio de transporte óptimo y debiese ser inviable porque no se requiere de eso acá. ¿Quién lo dijo? Este proyecto no soluciona la principal problemática de congestión vehicular en la ciudad. Y hoy el vice de Creo dio a conocer varias iniciativas que están estudiando por qué lo hacen entre cuatro paredes. Nuevamente un poco el cuestionamiento de que no habría participación ciudadana, lo que decía en parte de la iniciativa que conoce el mismo Consejo Regional a través de la voz de la Presidenta y en el caso de Creo por estas iniciativas que se trabajan. Pasa un poco la queja del diálogo ciudadano. Andrés. O sea, nosotros hemos estado siendo parte de un proceso que ha tenido el desarrollo de 3 talleres técnicos, en las cuales han participado más de 100 técnicos en cada una de esas sesiones, tanto del sector público, privado, ciudadanía, etcétera, en que se han estado discutiendo esos proyectos y eso no ha acabado. O sea, es un proceso que está y que partimos también desde los procesos de diagnóstico, el informe de la OCDE que mencionaba el consejero, en la cual se empezaron a ver los problemas, ¿ya? Y tratar de distinguir cuáles son las brechas que afectan específicamente tener la ciudad. Dentro de las soluciones aparece el Metrocable como una oportunidad para resolver varios problemas, para poner un sistema de transporte de alto estándar en un lugar que era muy difícil de instalarlo. Ese era el punto. O sea, y una de las cosas claves es que aquí estamos atacando a la gran
donde está el mayor problema de transporte público en la ciudad, donde está el 50% de los viajes, donde vive el 60% de la población, donde se concentran las brechas. Esa es la discusión que hemos estado teniendo. O sea, no estamos Pero hay que transparentar también que la gente no espere que se solucione, por ejemplo, el problema de congestión vehicular o del auto en la casa, porque aquí no lo solucionarían en definitiva. Porque ellos no toman la densidad de población, se transporta en micro, no utiliza el vehículo. ¿Verdad? Exactamente, o sea, los estudios dicen que efectivamente en esos sectores predomina el uso del transporte público. Ahora, claramente vamos, en los últimos 10 años, 9 de cada 10 personas se está subiendo a un automóvil, está dejando de usar el transporte público. Y eso es una cosa que también como ciudad tenemos que enfrentar. Y eso es un desafío. Hace más de 10 años teníamos más del 50% de la gente utilizando el transporte público. Eso ha disminuido sostenidamente en los últimos años. Y eso es parte, se requiere de un plan realmente estratégico, que no solamente aborde el tema del transporte público, sino como dentro del problema de movilidad, sino también ataque otros temas, que los problemas de las rutas peatonales. Hoy en día tenemos muy malas aceras para acercarnos al transporte público, por más que yo tenga un súper buen sistema de transporte público, si mi camino es pésimo para caminar, o sea, o tengo hoyos y nieve, o sea, yo tomaría otro medio, ¿no? También es un tema que hay que abordarlo integradamente. Lo mismo con respecto a la bicicleta. ¿Cómo se despeja esta duda que la comunidad un poco tiene? Porque nos seguían preguntando, ¿y dónde están las actas de esa participación ciudadana? ¿O dónde está? Es decir, porque la gente se pregunta, ¿por quién es el llamado en definitiva a liderar un proceso de planificación en una ciudad? ¿O es la empresa privada? ¿Es un grupo de organización técnica, en este caso, que es lo que involucra, creo? ¿Es el gobierno? O sea, ¿quién es el llamado en definitiva a planificar esta ciudad? O sea, obviamente el sector público, el principal llamado a la planificación territorial de nosotros. Somos una organización pública-privada que está liderada por el intendente, la alcaldesa, es parte en la cual están los actores públicos, los actores vivos de la ciudad, principalmente liderados por el sector público, con una participación importante también de los actores privados, en los cuales también creo que es bien importante que participen en ese proceso. Y la comunidad, por sobre todo, creo, tiene una participación importante y queremos que eso se vaya consolidando en el tiempo y que está también participando en esta discusión. Esto no solamente se discute en las alturas, sino que también en distintos niveles. Y esperamos en el mes de enero tener un diálogo franco y directo con la ciudadanía. Vamos a tener 6 foros territoriales en distintas partes de la ciudad, en los cuales vamos a discutir estos temas y también muchos otros proyectos que están dentro de la cartera de proyectos. Un poquito, Seremi, pero también cómo se despeja a la vez el populismo que se le acusa hoy al gobierno de tener esta medida y también de no, o esta cosa que molesta en algunos sectores, de que sea a lo mejor el privado que llegue también a liderar un proceso que le compete netamente al Estado, en el fondo, solucionar. A ver, primero aclarar que esta es la iniciativa, lo que explica Andrés, lo que hace, creo, como entidad privada, en desarrollar cierta alternativa, tratando colaboración con el gobierno. Y nosotros también hemos estado trabajando y coordinando esta iniciativa que también ve el mundo privado, que también creo que es importante involucrar al mundo privado en la inversión de del sector. Ahora, nosotros como gobierno también, las distintas seremías han estado desarrollando distintos diálogos ciudadanos justamente para levantar las necesidades de la gente. Previo a esto se hicieron 3 diálogos ciudadanos en el cual tenían distintas materias de trabajo, ¿ya? Sin embargo, se hicieron con los técnicos también de las distintas carteras ministeriales, también se desarrolló el 15 de octubre, que fue el último diálogo, que se hicieron el análisis de las presentaciones de distintas alternativas, que fue mucho más específico en ese sentido. Y en este tema hemos estado trabajando y desarrollando alternativas, y hay un montón de otras necesidades que se están desarrollando, proyectos que se están levantando y se están conversando, como el tema del tránsito. Justamente la congestión no se soluciona solamente con el tema del transporte público, es un elemento que pueda ayudar a reducir la congestión. Claro, porque en paralelo la gente que vive día a día, o sea, dice, las micros en Antofagasta son pésimas, no hay una regulación, no hay una mantención, tenemos el ferrocarril, hemos tenido varios accidentes de micros chocando prácticamente con trenes, tenemos vehículos que también, nos decía, hay una especie también de cansancio de la comunidad por esta cosa que nos atraviesa en toda la ciudad y que en definitiva tampoco nunca se ha creado un proyecto estructural, como hablaba acá Emil, experto también, arquitecto, como el Consejo Regional, que nunca les ha llegado. Entonces parece ser que nuevamente hay un proyecto que soluciona, claro, un aspecto específico, pero no vamos a hacer que el día de mañana a lo mejor estemos como el puerto nuevamente discutiendo qué ciudad queremos
y nos perdamos la oportunidad, en definitiva, de solucionar todos los temas de una, como diría un joven Bueno, de hombre, hecho, ¿no? esa es una preocupación que tenemos y junto con el intendente hemos estado desarrollando estas comisiones interministeriales que ayudan a poder planificar. O sea, aquí primero la coordinación es básica para poder solucionar y poder discutir con la ciudadanía lo que vamos a solucionar y qué ciudad queremos, ¿ya? Y qué región queremos, mejor dicho, ¿ya? Porque aquí nos tenemos que involucrar a nivel regional. Y en ese sentido hemos estado trabajando tanto en los diálogos que en un momento estuvieron muy separados, muy sectoriales. Hoy día, mirando solamente lo que no está a responsabilidad, hoy día se da esta situación de que se da la necesidad de que tenemos que hacer las coordinaciones, se crea esta comisión interministerial, se crean las versiones regionales, donde van a participar los CORES también, para poder realizar esta coordinación, pero también esta mirada desde el Estado de cómo construimos nuestra región. Y ahí tenemos que planificar cómo hacer la participación ciudadana, ¿ya? Indicar también que esto está comenzando, ¿ya? No es un plan que está acabado, no es un proyecto que aquí no tenemos la respuesta hoy día desarrollada. Estamos trabajando para poder implementar y poder ir desarrollando. La presidenta, al entrar en su gobierno, lo que primero empieza a levantar son comisiones presidenciales de responsabilidad presidencial para justamente tener estos diálogos ciudadanos que den respuesta o logren levantar las necesidades que la gente está en este momento reclamando. Perfecto, Mario, lo dejamos ahí también con la palabra. Yo quiero decir algunas cosas que me preocupan. Yo creo que el tema de la planificación estratégica de la región, si nosotros como consejeros, si los ciudadanos de Antofagasta, si toda la gente de la región está reclamando por descentralizarse, por tener políticas públicas regionales, de poder dar respuesta a las particularidades de esta región, yo creo que la planificación está bien que participen la seremía de los distintos sectores, pero la planificación estratégica debe surgir de la gente de la región de Antofagasta. Pero, Mario, ¿pero dónde están esos liderazgos? Porque parece ser que algunos sienten que tuvo que llegar, a lo mejor, desde otro sector, a lo mejor un grupo de técnicos para ordenar esta ciudad o proponer cosas. ¿Dónde están esos liderazgos? No es así. Yo creo que se ha establecido las lecciones democráticas de los distintos representantes de las provincias a través de los consejeros regionales. Existen los concejales, existen, digamos, las autoridades. El Estado debe liderar esta situación con la participación de estas situaciones. Y en ese sentido, cuando yo antes del primer corte señalaba que hay que hacer uso de las oportunidades, el país necesita acelerar la economía. Y yo creo que acelerar la economía significa generar inversión. Y es la oportunidad que esta región, vía generación de proyectos, pueda obtener mayores recursos por los sectores. ¿Por qué? Porque con el FNDR también tenemos que preocuparnos del desarrollo armónico y ecuánime de las otras comunas de la región de Antofagasta. Y por último, a mí me preocupa esta situación de esta iniciativa y por eso que reclamo que debiera haber habido mayor información y participación, porque ¿qué dentro de la ponderación de alternativas, qué es más importante? ¿El tipo de movilización o el multicriterio urbano? Porque de repente para algunos podría ser más importante el multicriterio urbano. Y si yo analizo el multicriterio urbano, el metro cable, que no digo que sea una mala alternativa, no aparece en primera prioridad. En primera prioridad aparece buses por una franja exclusiva y el tranvía. Entonces, cuando uno empieza a leer los antecedentes, porque son complejos, uno no es experto en la materia, pero tiene que estudiar, analizar, preguntar, hacer consulta, uno se ve que de repente como que fue una decisión que había que tomar rápidamente y que ¿Es populista, Mario? No creo que sea populista. Yo creo que aquí se tomaron dos alternativas y se hizo un mix. Porque cuando uno empieza a leer el documento, en la primera etapa se habla del metrocable. En la segunda etapa se habla del corredor de buses, que yo comparto con Emil, no estoy de acuerdo con buses, porque además los buses vamos a tener más contaminación. Y la tercera, la que complementa los tres, es el tranvía.
Si el tranvía no se ha desechado. Por supuesto. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a hacer, no sé, pues, si empezamos los estudios el 2015, el metro cable, ¿cuánto lo vamos a tener? El 2017. Y, o sea, estamos hablando de que a lo mejor en 15 años. Entonces yo digo, no, aprovechemos la oportunidad, el costo-beneficio de la oportunidad. Sí. ¿Por qué no se hace una inversión plurianual, pero se define la inversión plurianual? 275 millones en metro cable, de acuerdo, año 2015. De 2016 al 2017, el corredor de buses, ¿cuánto cuesta? Porque está en la cifra. Entonces, digamos, el sistema transporte público masivo de Antofagasta cuesta, no sé, por decir una cifra, 1.500 millones de dólares. Usted decía fondos sectoriales. ¿Y qué pasa con el rol de la empresa privada, con esta cosa de concesiones que en definitiva se necesita que el privado venga a financiar? Y a eso también iba, yo también comparto esa situación con Emil. Si el Estado de Chile definió que el puerto de Mejillones, con todo un plan maestro a objeto de generar cargas mineras, este puerto tiene que ser un puerto ciudad, que no puede tener cargas que tengan contaminantes, cargas a granel. Eso es impresentable. Además, producto de esa actividad portuaria, ¿cierto?, significa un tráfico diario de un tren que ni siquiera hay una regulación de los horarios que pudiese pasar. Aquí se transita con cargas peligrosas, pasando por escuelas, por hospitales, qué sé yo. Entonces, esas cosas hay que regularlas. Y la forma de regularlas es tomar decisiones que a veces tiene una connotación política. Y la EPA es un órgano portuario público. Claro. Y el puerto de Mejillones también es público porque fue construido. Que esté en concesiones es otra cosa. Pero se tienen que definir ese tipo de situaciones. Entonces, por eso pregunto yo, dentro de todo este proyecto, de toda esta iniciativa, ¿va a seguir el tren cruzando o se le va a exigir? Porque aquí también leo documentos en que es posible exigir, digamos, y regular el paso del tren respecto ya sea por bajo nivel o sobre nivel. Emil, recién decías justamente que hay parte de las soluciones que se han propuesto, ¿cierto? Los expertos y arquitectos, que harto se ha discutido también en Antofagasta respecto de cómo este tren corta la ciudad en dos. Bueno, yo creo que hace un momento atrás Mario dio la clave. Nosotros no tenemos estrategia de desarrollo regional. Y uno tenemos estrategia de desarrollo, no tenemos plan estratégico de inversión. Claro, pero yo creo que no tenemos plan estratégico de desarrollo. Y no tenemos plan estratégico de desarrollo porque recién, ¿cierto?, no podemos lograr diversificación económica. Nosotros en estos momentos dependemos de la economía extractiva. Y más encima que cada vez vamos retrocediendo. Piensa que el año 73 este país, ¿cierto?, producía cobre refinado. Hoy vendemos la mayor parte de nuestro cobre, ¿cierto?, como concentrado de cobre. O sea, ahí es un contrabando. Piensa que nosotros los que nos venden ácido sulfúrico es Japón y Corea. Japón y Corea no tienen azufre, pero nos vende el ácido sulfúrico que le mandamos con el concentrado de cobre. O sea, sin pagar flete, sin ninguna cosa. No se cobra el molibdeno. O sea, hay una cantidad de cosas que es inexplicable. Más encima, ¿cierto?, cuando vemos que nuestra economía va en decadencia, porque exportar materias primas, ¿cierto?, ya no es rentable, ya no genera desarrollo, porque el promedio de los insumos ya es sobre el nivel mundial, o sea, es difícil. O sea, tenemos que generar una nueva economía, las ciudades tienen que generar nueva economía. O sea, no puede ser, ¿cierto?, y ha pasado en el mundo, cuando se genera, ¿cierto?, una actividad que genera contaminación, la gente se va. Yo ayer estuve leyendo el Mercurio de Antofagasta, los avisos clasificados. Y realmente estoy igual que Nicanor Parra, ¿cierto? Cuando lee los avisos clasificados, ¿cierto? Y con los avisos clasificados uno ve lo que está pasando en la realidad. La cantidad de ofertas de vivienda y de departamentos, la gente se está yendo. Claro, cambió el turno minero. Y también, ¿cierto?, lo que significa vivir acá con un riesgo de salud, si es grande. Oye, en mi casa somos 2 personas. Mi señora con cáncer, tuvo cáncer, yo al año con otro cáncer. O sea, eso es imposible. Yo tengo mis compañeros de café que se han ido, una cantidad importante.
algo está pasando y en el fondo yo me enteré, ¿cierto?, de que este puerto sacaba 800.000 toneladas en los tribunales. Los tribunales, cuando, ¿cierto?, el abogado dice, oye, ¿qué se preocupan si hace más de 5 años están sacando 800 toneladas concentradas de cobre? Eso es inaceptable. Yo, en el fondo, creo que lo más importante para lograr una planificación, un proyecto de desarrollo, ¿cierto?, son las condiciones sociales. Y las condiciones sociales, yo creo que estoy de acuerdo con el consejero, que se logran cuando hay participación, cuando hay consenso. Nosotros tenemos que tener consenso en que el proyecto de desarrollo. Y la otra es la gobernabilidad y la tercera la confianza. Hemos perdido, como ciudadanos en Antofagasta, hemos perdido la confianza en la autoridad. ¿Cierto? Uno ve, ¿cierto?, que se eligió una Karen Rojo porque era seremi de salud, iba a luchar por el tema del medio ambiente, y no es así. Todavía tenemos el vertedero en sectores residenciales. Hemos, ¿cierto?, en este momento el gobierno pasado, ¿cierto?, definió que Antofagasta iba a ser un terminal de concentrado de cobre. Por tal motivo se dijo, puso a La Chimba como terminal. Aumentó, aprobó la ampliación de los 300 metros. Y este gobierno, que yo pensé que iba a revertir la situación, lo siguen parando. O sea, y uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué pasa? Que no hay planificación, no hay desarrollo. ¿Qué está sucediendo? Esto no han parado nada todavía. No han parado nada. Pero si se sigue funcionando, sigue construyéndose. Esto no se detiene. Piensa que hace pocos días, el 23 de octubre, la EPA le dio por 30 años, le aumentó la concesión a la ATI. Cuando la ATI, ¿cierto?, nosotros sabemos, ¿cierto?, que la ATI no actuaba en forma limpia. O sea, eso realmente es preocupante. Felipe, lo más importante, si es acá, para avanzar, es justamente recuperar la confianza. Y parece ser que la ciudadanía siente que la empresa privada es su enemigo, porque en este caso la contaminación es lo que está más presente, ¿verdad? Y no confía en que el Estado es capaz de solucionar parte de sus problemas. Hablábamos del paso de los camiones constantes. Uno, cuando piensa en Salvador Allende, lo mismo, la cantidad de accidentes, los camiones siguen bajando, siguen entrando al puerto. Es difícil recuperar la confianza, y cómo se le entrega esa tranquilidad, y que en definitiva parte de los proyectos que se tienen justamente apuntan a eso, a mejorar su calidad de vida. ¿Cómo se recupera esa confianza? Sí, es complicado. A ver, aquí ha existido que no es algo que se está pasando estos 8 meses. O sea, hay que identificar que aquí hay un problema que es histórico, es del Estado, no de este gobierno, es del Estado de Chile, que tiene un problema de credibilidad en el sentido de cómo gestiona y cómo planifica su ciudad y la calidad de vida de las personas. Tenemos casos en todos los ámbitos, tenemos la corrupción de la farmacia, tenemos el tema de la Polar, tenemos otros temas. Pero por eso mismo, ¿cómo la gente confía en que esta vez no será un plan de gobierno, sino que en definitiva se piensa la ciudad como Estado, se piensan los fondos que van a llegar, los proyectos como Estado, y no como un gobierno que termina en poquitos años más? Sí, a ver, aquí hay un tema importante en ese sentido de recuperación de confianza, y también de la concreción de un gobierno que haga transformación en ese sentido. Es que yo creo que, y nosotros, y me refiero a yo en mi sector, nos hemos involucrado en este gobierno justamente porque queremos generar una huella de transformaciones importantes dentro del país. Y en ese sentido tenemos las principales reformas que hoy día permiten dar los primeros pasos para ir cambiando esta realidad. Estamos hablando de la reforma educacional, estamos hablando de la reforma tributaria, que por suerte se logró aprobar hoy día en un fuerte trance por la reforma educacional, y la reforma a la Constitución, que define cómo queremos seguir creciendo como país, que aquí no es más allá del sistema de cómo financiamos los proyectos o qué proyectos hacemos. Aquí es cómo nos definimos como país en nuestra Carta Magna y cómo seguimos creciendo como Estado. ¿Qué rol va a tener el Estado y qué rol tiene el privado en este sentido? Entonces yo creo que aquí hay mucho que avanzar, hay mucho que construir y mucho que apoyar trabajar para llevar a cabo estas reformas. Yo creo que son el eje principal que pueden ir cambiando este sentido que hoy día se plantea y hoy día desde la ciudadanía. Si este descontento no viene de ahora, no, claro, es un agotamiento. Yo te puedo dar un ejemplo. Yo creo que la ciudadanía tiene desconfianza por el incumplimiento de las cosas que se han dicho que se van a hacer. Por ejemplo, el Hospital Regional de Antofagasta. ¿Cómo tiene la desfachatez de responsabilizar a este gobierno que lleva 8 meses de la situación de no tener hospital regional? El Hospital Regional de Antofagasta estaba el convenio mandato en la Contraloría el año 2009.
Y ese mismo año que asume el gobierno anterior, lo deja sin efecto para que el hospital fuese concesionado, y eso se demoró 4 años. El tema del galpón que decía Emil, si la ampliación de los 300 metros de ampliación del puerto se firmó 2 meses o 3 meses antes del término del gobierno. Segundo, lo del galpón es una situación que no corresponde, porque el galpón en el Consejo Regional se pidieron mayores antecedentes a objeto de ser analizados, teniendo en consideración que la opinión del Consejo Regional en materias medioambientales no es vinculante. Pero se pasó, y yo me he dedicado a ver esta situación, y por eso, porque nosotros estábamos en contra del galpón, porque nos dimos cuenta que había una trampa, y la trampa era el medio de transporte. Si no era el galpón en sí, era el medio de transporte que iba a llevar el concentrado. Y esa situación se nos pasó. Entonces, cuando el CORE toma esa determinación, quien ejecuta los acuerdos del CORE es el presidente del CORE, en ese tiempo el intendente, y ese no se hizo. Y se pasó silencio administrativo. Mario, pero de alguna manera la ciudadanía entendió, esa etapa se pasó y hoy día también se exige que se fiscalice justamente esos camiones, pero tampoco pasa. Entonces parece ser que por segunda vez la ciudadanía siente que eso no hay suficiente fiscalización. O sea, teníamos manifestaciones en el puerto. Eso se supera con participación. Bueno, en el sentido de fiscalización, con nosotros hemos tenido una coordinación tanto con salud como la Dirección del Trabajo y Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente y Transporte, de hacer coordinaciones para la fiscalización de lo que hoy día pasa en el puerto y cómo hoy día se está transportando la carga. El inicio del transporte concentrado de Sierra Gorda, nosotros tuvimos fiscalización, estuvimos con gente de Santiago inclusive, que conocía más la fiscalización en ese sentido para poder capacitar. Pero aquí hay que entender una cosa, aquí se construyó un Estado que tiene debilidades para justamente llegar y perseguir estas situaciones. Entonces hoy día lo que hacemos, y vuelvo a insistir, aquí lo más importante de poder sacar en este gobierno son las grandes reformas que ha comprometido la presidenta Bachelet y esta nueva mayoría para poder construir un Estado distinto que tenga así control y tenga trabajo para poder desarrollar justamente lo que la ciudadanía está solicitando. Andrés, dejaba... No, solamente quería apuntar que con respecto a la construcción de ciudad, y es muy importante y es parte de la tarea que estamos también impulsando, es que los intereses se pongan delante de la mesa, y eso es parte de la discusión que tiene que ser lo más abierta y transparente posible en términos de cómo los distintos actores, tanto públicos como privados, y la ciudadanía también genera un acuerdo de desarrollo, de desarrollo de la ciudad con calidad de vida, con donde tenemos negocios de clase mundial, también necesitamos operaciones y una relación con la ciudad que sea del mismo estándar. Claro. Y eso yo creo que es súper relevante de tener en cuenta y de poner en los próximos procesos que uno... Hemos hablado mucho de diálogo y la ciudadanía dice diálogo, pero hoy empieza a pedir un tipo de diálogo específico. Parece que ya saltamos una etapa en que había que dialogar, pero justamente la ciudadanía va queriendo que las cosas se vayan reflejando, que de alguna manera sean vinculantes, parte de la... Lo que pasa es que la ciudadanía está exigiendo soluciones respecto de políticas públicas, y lamentablemente las regiones no tienen facultades para establecer políticas públicas. Por eso que nosotros hemos peleado que la descentralización tienen que haber más facultades, porque nosotros sabemos cuáles son las particularidades medioambientales que tiene esta región, y nosotros tenemos que hacer las normas para exigir los procedimientos que tienen que aplicar las mineras. Hay una cosa que es necesario recordar. En todos los países, el tema del ordenamiento territorial y el tema ambiental conforman una sola institución. Una sola cosa. Sí. Aquí está separado. Y por eso pasan este tipo de cosas. Empezamos hablando que en este mismo programa del metro cable y terminamos finalmente en contaminación, transporte de carga, ciudad-puerto, sin la ciudad-puerto, y finalmente es lo que necesitamos, un diálogo donde podemos conversar abiertamente, ¿cierto? Y todas las posturas sobre la mesa. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos, Mario, también Emil, Seremi, gracias Andrés por estar con nosotros, a ustedes en sus casas. Resultados parciales, 44% por lo menos de quienes estuvieron viendo Antofagasta Televisión apoya este sistema del Metrocable, pero sin duda quedó claro que es un tema integral y que no puede dejar muchos aspectos fuera, y verdad lo dio hacia el final de este programa. Gracias nuevamente por estar con nosotros cada lunes, buenas noches, nos reencontramos con otro capítulo como siempre de Encuentro Regional. Antofagasta Televisión,
Con el gentil auspicio de Barrick Saldívar. Somos Barrick y hacemos minería responsable. Presentó. Encuentro Regional.